efemérides de hoy, lunes 18 de mayo, ya es el Día Internacional de los Museos. Así que a todos los trabajadores en los museos a lo largo y ancho del país, porque hay muchos, bueno, unos tan interesantes como el sitio arqueológico del Caño. Esperemos ver nuevamente esa maravilla que es el Museo de Reina Torres de Araúz, el antiguo Museo del Hombre Panameño, pues funcionando, al igual pues el Museo de Penonomé, el Museo de Chitré, que también estaba muy interesante, no sé por qué lo cerraron hace unos años. Así que, bueno, y tantos otros que están en nuestro país. Así que felicidades a todos. 1920, este hombre nace un día como hoy, Karol Wojtyła. Pues la juventud de él, la verdad es que fue bastante trágica. Y él a los 19 años ya no tenía ningún miembro de su familia vivo. Su madre muere pocos años después de su nacimiento. Es más, él mantuvo una foto de su madre mientras, incluso cuando fue papa. Su hermano mayor también fallece pues, de una de estas enfermedades, y su padre, que es el último en morir antes de él entrar al seminario. Cuando entra al seminario, bueno, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando yo creo que no hay un país que represente la lucha contra los excesos, como lo fueron los polacos. Y este polaco entendió, siendo un hombre de su tiempo, primero contra esa pues, maquinaria de muerte nazi, sobre todo, que se cebó con tanta hazaña sobre Polonia, y después contra todo lo que representó pues, la Unión Soviética, que Stalin le tenía una rabia particular a los polacos. No olvidemos que en gran parte Polonia, en aquella batalla del Vístula, por cierto, donde el padre del futuro papa fue capitán del ejército en esa batalla, donde pues, un grupo de polacos le gana al ejército rojo y Polonia logra su independencia exactamente cuando estaba don Karol Wojtyła naciendo. Su papado, pues un legado exactamente de lucha frontal contra el comunismo, un legado que sabía que esto iba a caer como un dominó. Nunca lo dijo expresó de esa forma, pero sí lo entendió de que al caer una de las repúblicas satélites soviéticas del este de Europa, iban a caer las demás. ¿Y qué hizo? Bueno, usar toda su influencia en que esa pieza clave fuera su querida Polonia. Pues él es poeta, tiene libros también. Además, es uno de los, bueno, estuvo dentro de la lista de discos más vendidos de Billboard, el Rosario se rezado por el Papa. Un hombre polifacético. Yo creo que por algo los servicios de inteligencia comunistas entendieron que era alguien que había que quitar de en medio, y por eso pues mandan a través del servicio secreto búlgaro a Ali Agha a asesinarlo en la plaza de San Pedro en 1982. Vamos a 1933. ¿Por qué? Hay una cosa importante. Cuando uno va a hacer una gran reforma salido de esa crisis, lo más importante es tener energía barata. Y esto lo entendió bien el presidente Roosevelt. Y en medio del marco del New Deal, ahora que estamos hablando de keynesianismo, él firma la ley que crea la Autoridad del Valle de Tennessee. ¿Qué implicaba esto? Bueno, represar muchos ríos para tener energía barata y en exceso para todos los Estados Unidos. Por ahí pasaba la reconstrucción de un país realmente devastado como lo estaba Estados Unidos después de esa gran crisis de 1929. Vamos a 1944, porque hoy termina la batalla donde más tropas de diferentes países participaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, polacos, hindúes, neozelandeses, alemanes, americanos, ingleses, franceses, marroquíes, argelinos, eran 12 en total. La batalla de Monte Cassino. Para aquellos que quieran ver la crudeza de esta batalla, pues nada menos firmada por John Huston, pues en ese frío polar que decía él que había en Monte Cassino. ¿Cómo se logra? Bueno, los soldados argelinos y marroquíes pues tomaron una colina, pensaban los alemanes, muy escarpada. Lo interesante aquí también fue que los polacos tenían como transporte, utilizaron un oso que se encontraron pues en uno de esos montes y lo criaron como la mascotita de la compañía, y al final el oso se convirtió como una especie de burro. Él andaba con las armas colgado y los polacos llegaban con su oso por ahí, que después se llevaron a Polonia cuando terminó la guerra. Vamos a 1994, porque aquella frase de Mario Vargas Llosa, pues en qué momento se jodió Perú.
yo creo que hoy se las deben estar haciendo varios venezolanos. ¿En qué momento se jodió Venezuela? Bueno, un día como hoy, Carlos Andrés Pérez es encarcelado, pues acusado de malversación de fondos, que en este momento parece un juego de niños en comparación con lo que está pasando en Venezuela en este momento. Pues, ¿qué pasó en Venezuela, sobre todo entre 1988 83, ¿verdad? Que yo creo que la llamada de atención de que las cosas iban por mal camino fue aquel Viernes Negro, cuando el Bolívar, pues, bueno, cayó a la mitad. Nada comparado con el trozo de papel higiénico que es el Bolívar en el día de hoy. Pero en fin, aquí es donde empieza esa debacle de ese gran país, que Venezuela, ojalá nosotros veamos el resurgir de una gran nación, de un país que ha dado hombres como Rómulo Betancourt, como Arturo Pietri, como el propio Carlos Andrés Pérez y como otros más que han hecho pues de América su patria, no solamente Venezuela. Volvamos al presente. Además que es uno de los países latinoamericanos que tiene un premio Nobel en algo científico.